Era un día normal en la casa de Pepa, estaba mamá cerdita junto con papá cerdito viendo la televisión, diciéndole mamá cerdita, ya es un poco tarde para que no llegue Pepa, pues desde hace media hora ya debió de estar aquí, contestando papá cerdito, tienes razón ya es tarde y todavía no llega, le llamaré a una de sus amigas, para ver si está con una de ellas. Cuando papá cerdito se levantó para tomar el teléfono, se había escuchado la puerta, abriendo Pepa muy contenta y emocionada por algo, pero mamá cerdita muy enojada le preguntó, ¿por qué llegaste a esta hora? Me tenías con el pendiente, ¿por qué no me avisaste que llegarías tarde? Que sea la última vez que hagas esto, ¿entendido? ¿Con quién estabas? Contestando muy contenta Pepa, pues no me lo vas a creer, pero te lo voy a decir para que ya me dejes en paz, tengo novio, quedando mamá y papá cerdito muy sorprendidos por la noticia tan inesperada de Pepa, les dijo, que se sentía muy feliz porque le había dado su primer beso, y que fue lo mejor que había sentido en toda su vida, pero mamá cerdita muy enojada le respondió, mira Pepa no estés con ese tipo de bromas, porque no estoy de humor para soportar tus chistes de mal gusto, sabes que no estás en edad para tener novio, no lo voy a decir dos veces, si eso es verdad, mejor de una vez vele diciendo que no aceptarás andar con él, porque no te lo voy a permitir, ¿entiendes? Contestando Pepa, pues aunque me digas que no, ya somos novios y para que te quede claro ya no soy una bebé para que me hables de esa manera, de hecho hoy en la noche va a venir mi novio para pedirles permiso de andar conmigo, y si me disculpas me voy a mi cuarto para empezarme a preparar cuando venga el amor de mi vida, subiendo Pepa a su cuarto, gritándole mamá cerdita que ni se le ocurriera traer a ese tipo, porque ella misma se encargaría de correrlo como se merece, pero papá cerdito trató de calmar a mamá cerdita diciéndole, no te debes de enojar de esa manera, pues Pepa ya es un poco grande para tener a su primer novio, tenemos que aceptar que ya no es una bebé, pero si tú ya lo decidiste, pues claro que te apoyo en esto, porque esa manera rebelde de contestarte no estuvo nada bien, y no le voy a permitir que te falte al respeto, yo también me encargaré de que ese tipo deje en paz a Pepa, abrazándose el par de cerditos, ya después ese mismo día, pero en la noche, se había llegado la hora de la tan esperada visita del novio de Pepa, mientras a mamá y a papá cerdito no se les miraban muy contentos por la visita de ese tipo, cuando de pronto se había escuchado la puerta, muy emocionada Pepa corrió hacia la puerta para abrirla, abrazando y dándole un beso en la boca a ese tipo, cuando se levantó muy enojada mamá cerdita agarró a Pepa para decirle, ¿por qué me estás faltando el respeto frente a este vago? Es la peor humillación que me has dado. Cuando volteó a mirar a su novio, se dio cuenta que era mucho mayor que ella, le gritó mamá cerdita que se largara de su casa, y que dejara en paz a Pepa, cerrándole la puerta en la cara a ese tipo, le dijo Pepa muy furiosa llorando, me acabas de arruinar mi vida, porque hiciste esto no tienes ningún derecho de haber tratado de esa manera a mi novio, esto jamás te lo voy a perdonar, ¿escuchaste? Subiendo a su habitación, quedando perplejos mamá y papá cerdito por la forma tan agresiva de Pepa. Ya al día siguiente en la mañana, estaba mamá cerdita desayunando junto con George y papá cerdito, muy preocupada mamá cerdita le dijo a papá cerdito, me siento un poco mal por lo que pasó ayer, a lo mejor fui muy dura con Pepa, pero tenía que hacerlo por su bien, pues no puede tener distracciones en este momento y menos en la escuela, me gustaría que fuera a la universidad para que sea alguien importante en la vida, y que de pronto solo por un tipejo como ese, que aparte que es mayor que ella, parece un vago, no se lo voy a permitir, que eche a perder a mi hija de esa manera, respondiendo papá cerdito, sabes que tienes todo mi apoyo en lo que necesites, si tenemos que hacerlo por el bien de Pepa, lo haremos, cuando en ese momento había bajado Pepa entrando en la cocina, con una cara muy demacrada y enojada, le dijo a mamá cerdita, ya me voy a la escuela, o hasta eso me lo vas a prohibir, convivir con mis amigos, eso ya sería mucho, contestando mamá cerdita, pero no vas a comer
comer algo antes de que te vayas? Te ves muy mal, no me gusta verte así, respondiendo Pepa, pues eso lo debiste de haber pensado antes de arruinar mi vida, adiós, saliendo muy enojada Pepa de la casa, quedando perpleja mamá cerdita por la agresiva contestación de Pepa, pero papá cerdito trató de calmar a mamá cerdita diciéndole, tarde o temprano se le pasará ese odio, y se dará cuenta que todo lo que hacemos por ella, es por su bien, quedando un poco tranquila mamá cerdita. Ya después de un largo rato, ese mismo día, pero en la tarde, se había llegado la hora de la salida de la escuela, estaba mamá cerdita en la casa esperando a que llegara Pepa, pero no había ninguna señal de ella, muy preocupada mamá cerdita salió de la casa para dirigirse a la escuela, mientras iba por el camino miró como Pepa estaba con su novio muy abrazados, gritándole mamá cerdita muy enojada al novio de Pepa que la soltara, que la dejara en paz, o si no llamaría a la policía, contestándole Pepa a mamá cerdita que no era necesario porque ya habían terminado, quedando un poco sorprendida por la noticia que le había dado Pepa, marchándose el tipo, le dice mamá cerdita a Pepa, pues qué buena noticia, sabía que recapacitarías, contestando Pepa, si como digas ya vámonos porque tengo que terminar un trabajo muy importante de la escuela, dirigiéndose a la casa, ya después de un rato habían llegado a la casa, muy contenta mamá cerdita le dijo a papá cerdito que Pepa había terminado con su novio, contestando papá cerdito, lo ves te lo dije tarde o temprano se daría cuenta que todo lo que hicimos, fue por su bien. Cuando ya después en la noche de ese mismo día, estaba toda la familia de cerditos cenando, le preguntó mamá cerdita a Pepa, bueno y ya terminaste el trabajo de la escuela, pues te mirabas muy apurada por esa tarea, contestando Pepa, si ya la terminé solo falta unos pequeños detalles, pero bueno ya me voy a mi cuarto a descansar, subiendo a su habitación, cuando papá cerdito le comentó a mamá cerdita que él también se iría a dormir, pues ya era un poco tarde, aceptando todos se alistaron para dormir, apagando las luces de la casa, no sin antes lavarse los dientes mamá cerdita, cuando ya había terminado de hacerlo, se había percatado de que el cuarto de Pepa estaba prendido por dentro pensando que a lo mejor se había quedado dormida, trató de abrir la puerta, pero era inútil, pues estaba cerrada con llave, algo que nunca había hecho Pepa, tocándole mamá cerdita una y otra vez, pero no había señal de respuesta, un poco preocupada fue por las llaves del cuarto y cuando estuvo a punto de abrir la puerta, Pepa había salido de su cuarto, un poco nerviosa le dijo, perdón es que me había quedado dormida terminando los detalles que faltaban del trabajo de la escuela, si me disculpas ya me voy a dormir, cerrando la puerta pero esta vez sin seguro. Quedando no tan convencida mamá cerdita, pero como ya era tarde, se metió a su habitación para finalmente dormir. Después de un largo rato de dormir, papá cerdito se levantó muy asustado porque se había escuchado un extraño ruido, que provenía de la puerta principal, se levantó agarró su linterna para ver qué había sido eso, bajó las escaleras y se percató que la puerta estaba abierta, pero no tenía sentido, pues él siempre cerraba esa puerta con llave en la noche, se dirigió a cerrarla, y cuando se dio vuelta, recibió un fuerte golpe en la cara, cayendo al suelo, mirando que era un ladrón encapuchado y con un arma de fuego, le apuntó en la cara diciéndole, si te mueves te mueres, levántate lentamente y entra a la cocina, si no lo haces te volaré la cabeza, dirigiéndose papá cerdito a la cocina para que ese maldito le amarrara las manos y los pies, mientras mamá cerdita se había levantado porque no estaba papá cerdito en su cama, muy preocupada salió de la habitación, cuando miró a ese psicópata, corriendo rápidamente para salvar a George y a Pepa, entrando al cuarto agarrando a George, pero Pepa tampoco estaba en su cama, cuando en ese momento había entrado el maldito, con el arma le disparó a George en la cabeza, destrozándosela, quedando mamá cerdita en shock, por el trágico final de George, mirando sus sesos en todo el piso, el maldito golpeó
golpeó duramente en la cara a mamá cerdita quedando inconsciente, para después despertar junto con papá cerdito, amarrados de pies y manos, le suplicaron al psicópata que no los matara, que tuviera compasión, pero ese maldito parecía como si no le importara. Golpeó violentamente en el estómago a papá cerdito, dejándolo sofocado del dolor, riéndose ese maldito de la desgracia del par de cerditos, cuando de la nada apareció Pepa por la espalda de ese monstruo, le gritó mamá cerdita que escapara y pidiera ayuda, pero como si no le importara corrió para ayudar a mamá cerdita y papá cerdito, tratando de quitarles las cuerdas, pero el maldito apuntó a la cabeza de Pepa, esperando lo peor mamá cerdita, pero Pepa se había comenzado a reír sin parar, quedando mamá cerdita muy desconcertada y en shock, le dijo Pepa, ahora que se siente ser tú la que estás llorando y no yo, te dije que lo que me habías hecho jamás te lo iba a perdonar, ahora tengo yo el control, para decidir si viven o mueren, echando una gran carcajeada que se escuchaba en toda la casa, le dijo llorando mamá cerdita, ¿por qué nos estás haciendo esto? Somos tus padres, tu familia, mataste a Yoshi, a tu propio hermano, si todo lo que hemos hecho por ti ha sido por tu bien, ¿qué fue lo que hicimos mal? Respondiendo Pepa, ya cállate, te voy a hacer sufrir como no tienes idea, agarrando la escopeta y sin una pizca de piedad, le disparó mortalmente en la cabeza a papá cerdito, destrozándosela, saliéndosele los sesos y el cerebro brutalmente, riéndose como una loca sin parar, mientras el maldito de su novio, bañó a mamá cerdita de gasolina, para ponerse los dos frente a mamá cerdita sacando un cerillo, diciéndole Pepa a mamá cerdita, adiós, espero que te pudras en el infierno, prendiendo el cerillo para quemar brutalmente a mamá cerdita, gritando de dolor y desesperación, pidiendo ayuda, pero todo era inútil, solo mirando cómo Pepa y su novio se daban un apasionado beso, mientras moría lentamente y con dolor mamá cerdita, terminando esta horripilante historia. Antes de terminar le mando un especial y fuerte saludo a Gazx Radio, muchas gracias por haber comentado el anterior video. Espero les haya gustado este video, suscríbete a mi canal y dale like, para más contenido como este, nos vemos en el próximo video, hasta luego.